Estimados estudiantes pertenecientes al curso Proyecto de Vida, les damos la bienvenida a esta fase 4 que precisamente nos va a permitir a nosotros entender y comprender el significado y la importancia de los planes de vida en los territorios, en las comunidades y podernos acercar a las memorias y a la comprensión desde los escenarios colectivos. Precisamente para esto nos acompaña Omar José Cerón Chicangana. Él es líder perteneciente del resguardo indígena Yanacona del Río Blanco Sotará, ubicado en el macizo colombiano del departamento del Cauca. Y a través de sus experiencias, de sus memorias, de ese trasegar que nos permite entre todos tejer y comprender las dinámicas que se gestan en el territorio, precisamente nos va a contar lo que significan los planes de vida. Muy buenas noches a todos los compañeros y compañeras y al equipo universitario por permitir a los pueblos indígenas expresar las dinámicas que contribuyeron a los pueblos a construir los planes de vida desde un caminar propio. El Consejo Regional Indígena del Cauca fue uno de los que puso la dinámica primero organizativa de conocerse los pueblos. Empezaron un camino en pueblo Nasa, luego contribuyeron al reconocimiento del pueblo Misak, hoy Misak, pero ayer eran huambianos. Y en ese camino no pudo quedarse atrás el pueblo Yanacona. En un principio dijimos no, nosotros queremos hacer nuestro propio plan de vida, pero el calor de la lucha no permitió que nos fuéramos aparte, sino que contribuyéramos a estar juntos todas las comunidades indígenas del departamento del Cauca. ¿Por qué nos lleva a construir el plan de vida? Uno, porque la Constitución anterior del 91 no permitía a los pueblos indígenas tener escuelas propias, colegios propios, carreteras propias. No se le permitía un plan de desarrollo que fuera acorde con el tema del conocimiento de los pueblos, sino a lo que dijera el cacique que estaba al servicio de la politiquería tradicional, por ejemplo, los mosquerachados, los mismos irregorristas, los valencias, que son los que el compañero Petro ataca como esclavistas, porque nunca devolvieron las tierras a los indígenas. De las comunidades indígenas empezamos a construir unos planes de vida a través del diálogo, porque se había dividido mucho la población en dos comunidades que ya, siendo todos familias, nos tenían divididos como de tercera. O sea, en Río Blanco nos decían los rioblanqueños, y el vecino era de Caquión, antes le decían Caquionejo, el otro vecino era San Sebastián. De hecho, parecían potreritos de los politiqueros, pero en el fondo no sabíamos que éramos una misma familia. Y en 1980 nos dimos la tarea a unos jóvenes de no enfrentarnos, sino de ayudar a los mayores a construir un camino real, como los principios de nuestros pueblos, como lo concibían los incas. Entonces todo el mundo dijo, ¿pero qué es el camino real? Pues, el derecho a la palabra, el derecho a caminar con la tranquilidad y la paz, el derecho a reconocernos como pueblos, el derecho a construir desde nuestros propios cimientos la felicidad del territorio a través del buen vivir, a través del diálogo, a través de los encuentros. Y no estamos lejos porque todos tocan la misma música, todos son chicanganas, todos son oimé, todos son majines, todos son hoyos, todos son anaconas, todos son ijají, todos son imbachí. Bueno, y todo ese conjunto de familias dio raíz a que éramos indígenas del macizo colombiano, pero en la llegada de la buena hora aparece un antropólogo denominado Juan Faust,
y él hace unos estudios históricos sobre los yanaconas, y eso nos pudiésemos haber sido quillacingas, porque son los primeros pobladores del macizo colombiano. Pero el maestro Fran Faust define que la cultura ancestral de los pueblos de los Andes constituye un pilar muy fundamental, que era el yanaconismo. Pues claro, decía, mire, si usted dice en Río Blanco Achechay, y en San Sebastián dice Achechay, y en Caquiona dice lo mismo, en Pancitara dice lo mismo, y en Río Blanco dice lo mismo. Entonces, todos esos términos fueron dando a que nosotros pertenecíamos a una raza incaica denominada los quechuas. Algunos compañeros como mi persona pudimos ir al Perú, a los sitios como Puro, como Cusco, y de verdad era como que yo estuviera en Río Blanco. Hablaban igual, sembraban igual. Y una pregunta del millón que yo le hice a algunos compañeros de Puno: ¿ustedes por qué no siembran con el desarrollismo? ¿Por qué no tienen una gallinita de 45 días y se la comen de una vez? Digo que nosotros no estamos de acuerdo con el desarrollismo, porque el desarrollismo nos va sacando del entorno social y nos vamos asesinando nosotros mismos. Entonces hay que cuidar lo propio, los cultivos, cuidar el idioma, hay que cuidar el espacio, hay que cuidar el camino, hay que cuidar los árboles. Cuando llegamos a 1986, ya Sencoa en Río Blanco entra y nos educa a los jóvenes, donde no había sino únicamente escuelas. Después con los jóvenes se fundan los colegios de bachillerato, los comuneros, y este unido de muchachos empezaron a ver por qué Río Blanco está tan atrasado, si nosotros podemos estudiar proyectos, podemos abrir las puertas del diálogo. Y entonces empezamos a hacer hermanamiento, a conversar con los vecinos que nunca habíamos hablado, de los otros resguardos, y empezamos a caminar. En ese entonces no teníamos ni motos, ni bicicletas, ni transportes, tocaba a pie, pero la gente se iba uniendo a esa gran marcha del encuentro. Hubieron comunidades que nos recibían 4, 5, 8 días y querían escucharnos, querían saber, querían unirse. Y eso se fue multiplicando en cada resguardo, y dijimos: no, Dios mío, esto la sociedad nos va a pagar muy bien por haber caminado estos espacios de la naturaleza, y empezamos a conocer la belleza de los volcanes, de los valles, de los ríos, el cantar de los pájaros, de los buenos diálogos con los hermanos, de la mitología indígena, que era lo que se había cultivado en la comunidad yanacona. Cuando llamamos a los periodistas a nivel nacional a un conversatorio, salimos a la diestra internacional a decirle: aquí estamos, el pueblo yanacona. No estamos por un capricho, sino porque la historia nos ha dejado aquí. Estamos sin tierra, sin proyecto de vida, sin nada, pero seguimos reclamando. Pero mientras el mundo se destruye con el tema del petróleo, se destruye por haber sacado el oro, por habernos quitado la tierra, por haber sacado una fórmula que no están dentro de la convivencia de los Andes, que destruye toda la ecología del patrimonio de la biodiversidad del macizo. Nosotros estamos en favor de esa biodiversidad y arrancamos constituyendo el Cabildo Mayor en 1991, pero con una gran importancia. Dijimos: arrancamos no con la orden de César Gaviria a decir que bienvenidos a la conquista que dejaron los españoles. Entonces dijimos: no, señor, nosotros arrancamos diciendo: no reconocemos la conquista española, y emprendemos una ruta del 1991 hacia adelante. Constituimos el Cabildo Mayor Yanacona. En esa organización era un equipo que fue amansando a los caciques, a los que tenían vendido su nivel cultural por una bequita, por un puesto, por un saludo muchas veces, porque nuestros padres, nuestros abuelos eran felices pelándole una vaca, unos ovejos, unos puercos
a los senadores, a los representantes. Entonces nos cogió la sorpresa que vino la constituyente de 91 y entra Lorenzo Muelas, entra Alfonso Peña y entra Anatolio Quirá. Por los pueblos, pero los yanaconas no hay estado en eso. ¿Por qué? Porque cuando se constituye la constituyente del 91, los compañeros logran hablar de la ETIS, de las entidades territoriales indígenas, que tienen que ser protegidas porque la diversidad cultural en el mundo se está acabando por la mezquindad de no poder dar la participación siquiera a la palabra. Y entonces, pues para nosotros fue un logro porque ya pudimos entender, empezar a estudiar los planes de desarrollo del Estado, en qué iba la ley 60, por ejemplo, que es la que transfiere los recursos a los pueblos indígenas. Nosotros no teníamos ni idea, ya plata permanecía guardada. Entonces dijimos, pues compañeros, así como la fuerza de la mano contribuye a tenerlo fuerte para pasarlo al corazón y transformarlo con el conocimiento, pues esa fuerza de la mano contribuyámosla en el pilar ambiental, en el pilar ecológico-ambiental, en el pilar político, en el pilar cultural, en el programa de ecología y en el pilar económico. A cada uno, y esos pilares van a estar como nuestras manos, pendientes de que no se, pero que es la sabiduría, podríamos seguir orientando estos procesos directamente a las comunidades indígenas. Entonces, cuando en esos planes de vida dijimos, pues es que nosotros tenemos que volver a transitar por lo que han dejado nuestros mayores, que son proteger las cordilleras, proteger los espacios culturales de nuestro pueblo, reconstruir la casa. Hubieron resguardos que ahorita ya volvieron a nacer, porque nosotros arrancamos con 5 cabildos: Río Blanco, Huachicono, Pancitará, Caquiona y San Sebastián, que eran los 5 cabildos coloniales que en la época de Simón Bolívar les dijo, ahí les dejamos. Por decir un ejemplo, Río Blanco tenía 5.000 hectáreas de tierra, pero ya habíamos como 4.900 indígenas. Y en el mismo estilo todo, entonces dijimos, pues bueno, hagamos un cartón a pulso, empezamos a hablar con la mano a pulso, ya está el volcán, tan. Y eso nos llevó a que pudiéramos con tranquilidad sentarnos ya a una rueda de familia, de diálogo, en donde les decíamos, mire compañeros, pues vamos a defender el río Magdalena, porque ese es el punto de partida de la comunidad yanacona. Por la biodiversidad, ese se llamará el componente ecológico-ambiental. Porque en el ecológico-ambiental, si volteamos a mirar al otro lado, está el volcán Sotará. Y si volteamos a mirar más arriba, está el volcán Puracé. Y esos territorios fueron nuestros, pero ahí están en manos de compañeros indígenas, pero que piensan que son campesinos. Y fuimos dialogando con ellos cuando aceptaron que pertenecían a una etnia yanacona. Entonces, por eso el Estado hoy y el país nos reconoce a nosotros como uno de los máximos benefactores y protectores del ecosistema de la estrella fluvial del macizo. Y dada esa importancia, nosotros dijimos, hagamos unos seminarios, eduquemos a nuestra dirigencia y empezamos. Vamos a hacer el plan de vida con los siguientes matrices o árbol ideológico. Como 5.000 compañeros indígenas. Dijimos, bueno, la Comisión de Ecológica Ambiental se dedica a dar una propuesta de desarrollo ambiental para los pueblos indígenas en el macizo colombiano. Educación y cultura. Bueno, los compañeros de educación y cultura defenderán bajo los usos y principios de nuestros pueblos, de nuestros antepasados, recuperar la lengua original del quechua y a organizar la historia dejada por nuestros antepasados y la educación propia para poder que nuestros pueblos no se fueran dispersando. Y en ese sentido pasamos al componente social. Dijimos, pues aquí el componente social existe en unas juntas
que únicamente las manejaba el cacique y el politiquero. Usted ahorita hay una junta comunal, pero en el resguardo hay 7 juntas, entonces vamos a hacer la asociación de juntas comunales y nos van a presentar una propuesta al cabildo. Que nosotros queremos mejorar el camino, es que nosotros queremos que nos llegue la energía, es que nosotros queremos que haya el colegio, es que nosotros queremos que llegue una emisora. Eso era lo que queríamos nosotros, que la gente hablara de su propio desarrollo. Y no contentos con eso, ya nos fuimos metiendo en el sector económico y dijimos, bueno, ¿cómo proteger la economía de nosotros? Si nuestros indígenas están yendo a las ciudades por la necesidad de estudiar, por el hambre, porque es triste contarles que los Yanaconas hasta 1990 no habían pedido 1 centímetro de tierra. Y los Nazas ya habían recuperado a sangre y fuego con el movimiento Quintín-Lame algunas tierras y empezaron a sembrar esas tierras que las tenían los terratenientes. Y los pueblos Misak también llegó y recuperó tierras, desarmados desde luego, pero la milicia indígena los construyó y entonces el Estado empezó a legalizarles. Si esos de ellos hay que entregarles, porque no podemos meterlos en un conflicto. Pero hubo un gran momento que hasta a mí me duele, que la constituyente del 91 no abrió un espacio para, por ejemplo, para ampliación de tierras o de territorio. Y los indígenas se han pasado por agache y se han humanizado tanto que dicen, no, pues esperemos qué hacemos. Pero están apretados. Ustedes, nosotros hemos venido negociando con el gobierno nacional algunos espacios donde nos permitan hacer un movimiento poblacional para proteger a estos grupos. Cuando nosotros constituimos el Cabildo Mayor, eran 5 comunidades y 3 hijitos. O sea, en la sierra del Cauca había Frontino, Morales Loza, y lo reconocían así. Ustedes son forasteros, pues sigan viniendo y seguirán hasta que, cuando ahora que me invitan a una reunión, si es de mayor, necesitamos que venga a una reunión. Y cuéntanos, ¿cómo caminaron ustedes el proceso? Y la gente le agradece a uno y dice, no, es que las estrategias de ustedes fueron el paso fundamental, porque pudimos entregarles ese sueño que no costó un peso, sino voluntades. A lo que hoy se da que el Estado patrocina muy bien el desarrollo con plata y les da sus buenos carros, sus buenas motos, sus buenos puestos, los nombran de profesores, los nombran de médicos, de enfermeros, pero antes no lo teníamos. Don Omar, atendiendo, digamos, a lo que nos ha contado hasta el momento, es importante preguntarnos y que nuestros estudiantes también conozcan un poco, digamos, de cómo contribuyen los planes de vida a la planificación de las comunidades. Ya usted nos dio un contexto, ¿sí? Y realmente, pues, los planes de vida es un acercamiento a una planificación que se hace de manera colectiva frente a unos pilares que construyen las mismas comunidades, ¿cierto? Pero ahora tendríamos nosotros que preguntarnos es cómo ese plan de vida o esos planes de vida que actualmente tienen las comunidades indígenas nos permiten a nosotros entender y comprender esas organizaciones colectivas y esos procesos colectivos, que se generan al interior de las comunidades. Bueno, ¿cómo se construyen en esos planes de vida? En la planificación del territorio, pues me parece muy importante porque desde ya la dirigencia indígena nueva, porque pues, se va a poner a pegarse el sombrerazo con los compañeros, ya lo que hicimos, pero ya tenemos una organización muy consolidada. El Cabildo Mayor Yanacona es una entidad que ayuda a articular a los pueblos indígenas, que está pendiente de los diálogos con el gobierno municipal, departamental, nacional e internacional. Pues me dicen que sacan muchísima plata que caminando no la he conseguido, pero el pueblo yanacona sí la ha podido conseguir. Pero no es suficiente. Entonces, en esos planes nos permite que
por ejemplo, la educación se fortalezca cada día más. En el macizo, en el término educativo, no había, por ejemplo, grupos folclóricos, no habían danzas pues como las que hoy se presentan. Se había perdido el tejido, se había perdido los temas culturales del barro. Se tenían las casitas de barro. De pronto me pongo esta sombrerita así porque se me asemeja al techo de las casitas que nosotros vivimos cuando éramos niños. Igualito, ¿sí? Y entonces, en ese aspecto se enriqueció la educación. Y porque también pudimos decirle al gobernador, los compañeros ya se prepararon en bachillerato, pueden hacer el paso a la universidad indígena, a la Universidad Nacional, a todas las universidades de Colombia. Pero con el compromiso de que las universidades regresan a sus compañeros al territorio y el cabildo les certifica que hicieron el año de práctica, el año rural, el año, bueno, entonces los indígenas van y se ganan, por ejemplo, una carrera de medicina, pero regresan a trabajar un año, pero el cabildo los valora. Dice, bueno, como ustedes vienen a trabajar acá, en su preparación les vamos a dar medio sueldo para que ustedes tengan para la gasolina. En este espacio creemos que hemos podido mejorar enormemente los colegios, aunque nuestros comuneros están yéndose para las ciudades. Están los territorios muy estériles, todo lo que yo te expresaba. Es imposible vivir en un área donde da media hectárea de tierra. Pero ya en el contexto político muy bueno, porque la organización del Cabildo Mayor pudo entrar ya a negociar con el Estado. Ya el Estado no lo mira como de tercera, sino que es un ente jurídico que ayuda a planificar y a orientar y a decidir sobre las decisiones del Estado, porque el Cabildo Mayor es una organización de Estado, así nosotros digamos que somos una organización indígena. Es una entidad que también es como el presidente, como el gobernador, como el alcalde, tiene espacios de decisión y de apoyar a las comunidades indígenas. En ese sentido, pues las juntas, lo político se pudo organizar el tema de las iglesias, se pudo organizar el sistema deportivo, se pudo organizar el tema que tú te imaginas, pues, que antes era imposible hacerlo. Don Omar, yo tengo una pregunta y qué pena que lo interrumpa, pero una de las cosas que nos han contado y probablemente muchos de nosotros hemos leído es que los planes de vida son pensados a 10 y a 20 años, ¿sí? Que tienen varias fases. Digamos, no sé si esto aplique para el pueblo Yanacona y si es así, digamos, porque es pensado a tan largo plazo. ¿Qué significa eso? A ver, es que cuando me hiciste acordar cuando escribíamos a pulso la fase 1, la fase 2, la fase 3, le agradezco que me recuerde eso. Es que ¿por qué se constituían en fases? Porque la fase 1 es, no vamos a copiar lo del escritorio de atrás o lo del escritorio de afuera, lo que viene de afuera. Entonces la fase 1 es, vamos a dialogar con la organización de la comunidad en la fase 1, o sea, la concertación. Si esa concertación no da paso, por ejemplo, para construir un puente, pues no la podemos construir. Si esa concertación no nos da para hacer una universidad en el macizo colombiano, porque las circunstancias son difíciles, porque son, bueno, pues hagamos la fase 1, dialoguemos. Y alguno dice, perdón, pero es que a nosotros nos sale más barato que la universidad indígena llegue a La Vega, como va a llegar ahorita. Pero los indígenas van a permanecer dentro del territorio, que es lo que nosotros no queremos que se desarticule. Por eso es importante esa planificación. Ustedes dicen, fase 1, ya hicimos el diálogo. Fase 2, presentemos la propuesta para que el gobierno nos la apruebe. Fase 3, la construcción. Y fase 5, ¿cuántas personas se beneficiarían del proyecto que en planificación se hace? Los puestos de salud, por ejemplo, se acabaron en el macizo con Uribe. Se acabaron los hospitales. Pero los indígenas dijeron, no, pues hagamos con la catica que nos entra el AICE,
no, pues esa plática ya no va a parar a la CP, sino a los cabildos. Y los cabildos dijeron, pues mejoremos el hospitalcito, mejoremos el puesto de salud, volvamos la actividad laboral de salud. Y entonces tienen sus médicos tradicionales, tienen sus enfermeras, tienen sus médicos de medicina occidental y medicina natural, ancestral. Pero eso lo consideramos que dentro de la planificación enriquece a los pueblos, porque se protege muchísimo. Y en ese plan hemos ido educando, como les contaba, la planificación en educación, en lo social, enriquecer la salud, la vivienda, la educación. Pues ya las casitas de bareque que tenemos en la época nuestra se acabaron, porque entró la luz, ya todo el mundo empezó a cocinar con gas, ya entró el modernismo, las ventanas de vidrio, antes era un pedacito de madera nomás para tapar el frío. Y entonces ya vamos como dignificando la vida, no es que la planificación sea mala, es buena, yo no digo que no. En ese sentido vale la pena que el pueblo Yanacoa esté en ese momento, porque la planificación de las fases es muy importante. Si no se hacen la planificación por fases, estaríamos cayendo en un grave error de hacer obras sin planeamiento. Y las obras sin planeamiento es botar los recursos, botar los deseos y no contribuir a un proceso que las comunidades indígenas deben. Y frente a los tiempos, don Omar, digamos, ¿cuánto dura? O sea, sí es cierto que hay un proceso que puede durar entre 1 a 2 años de construir esos planes, pero que la proyección es a largo plazo, ¿o eso depende de cada una de las comunidades? A ver, el sistema que va cogiendo el Cabildo Mayor Yanacoa dice, para el sistema de salud, para el 2020, por ejemplo, manejaba 15 mil millones de pesos. Pero esos 15 mil millones de pesos vamos a gastar en 3 años en esto, en capacitación, en salud, vamos a construir esto, y tal. Esa sería una fase. Dice, en la fase 2020 al 2025, a lo que fue, ya tienen sus droguerías propias, ya tienen su IPS propia, ya tienen sus ambulancias, ya tienen sus redes de comunicación, ya tienen su personal. Eso enriqueció realmente, yo no puedo desconocer eso. Pero imagínense, nosotros que íbamos a pensar hace 35 o 40 años que nos sentamos a hablar de ese tema, pero nunca pensamos llegar a ese gran reto como estamos hoy. Entonces, los planes de vida bien orientados desde el conocimiento de la sabiduría, el central, sin estropearse con lo actual, dejaría muchas ventajas en el sentido de que se protegen inmensamente a los pueblos de la guerra y de la circulación de la sociedad. Yo soy enemigo del pensamiento occidental, y en un conversatorio en Perú, por ejemplo, decían la hoja de coca. No, pues eso hablaron de miles de bondades de la cocaína. Entonces yo me paré. Dije, yo recuerdo que mis antepasados llegaron al macizo colombiano mambeando coca, y ahí está en la casa de los chasquis, de los mensajeros de los Andes. Pero la coca se debe cuidar como cultura verde. Todo el mundo se paró a aplaudir. Dieron muy bonito ese mensaje. Entonces, ya mirando esa planificación desde la Constitución del 91, sí nos gusta. No puedo decir que no nos gusta. Uno, porque tiene el acompañamiento de los recursos propios del Estado, que llegan directamente a las comunidades de cada cabildo, pero fuera de eso, el Estado también apoya a la organización central que se llama Cabildo Mayor, y apoya también al Consejo Regional Indígena, que es la entidad central que agrupa a todos los pueblos indígenas en Colombia. En ese sentido, es la fortaleza que muchos nos envidian, que muchos nos atacan, que muchos nos dicen que los indios están avanzando mucho. Digo, pero ojalá pudiéramos tener una carretera pavimentada en el macizo colombiano,
pero todavía no están pavimentadas las carreteras. Ojalá pudiéramos cambiar el sistema de la energía eléctrica por energía solar. Ya tengo aquí energía solar en este caso. Y ojalá pudiéramos seguir soñando con que las áreas sagradas del macizo colombiano no se toquen. Pero para eso es el plan de vida, para contribuir, para sembrar, para proyectar, para generar espacios de que la comunidad no destruya. Porque la biodiversidad, sin la participación de la sociedad, sin la conciencia de la sociedad, sin construcción de una propuesta, el macizo no aguanta. Se acaba el agua. Entonces, mi doctora, pues me parece muy importante que, por ejemplo, yo le digo una cosa, yo llegué a Río Blanco con la emisora, cuando tú me hablas de las fases. Hicimos una emisora que funcionó, como decir, en un barriecito, y el macizo es grande. Cuando acordamos, todo el mundo oía lejos ahí en la emisora de Caracol, los radios Super RCN, pero nunca se escuchaba un comentario indígena. Y ya este indio que está aquí sentadito fue y le dijo al cura, al arzobispo Popayán, regálenos una emisorita. Mire que la organización tal la tiene y usted le da una bendición y esa emisora llega a Río Blanco. Pues así llegó. Y hoy me asombro que ya esa emisora la actualizaron y todo, se oye por el Putumayo, se oye en el Huila, se oye en Cauca, en el Valle, y fue una idea pequeña. Sí. Bueno, don Omar, digamos que ya usted nos ha contado un poco, digamos, de la importancia que tiene precisamente la planificación como un escenario colectivo para poder establecer, digamos, esos procesos de avanzada, de cambio y de transformación que necesitan nuestras comunidades, y las vemos que son ejercicios que son planificados a corto y mediano plazo, que precisamente han permitido transformar no solamente la comunidad, sino los mismos territorios. Y en el marco de ello, para ir cerrando ya este espacio, yo quisiera cerrar con la siguiente pregunta. Obviamente, pues reconociendo el trabajo, la organización, las luchas que han dado los pueblos indígenas históricamente en Colombia, precisamente para abrir espacios de hermandad, y teniendo en cuenta que este curso, que pertenece a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en los últimos años el sentido misional, ¿sí?, ha estado precisamente en entender y comprender lo que sucede hoy en los territorios desde una mirada desde y para la localidad. En el marco de esto, yo quisiera preguntarle cómo esos planes de vida contribuyen a esos liderazgos transformacionales que cambian vidas en los territorios. A ver, vale la pregunta, mi doctora, es que esto se generó precisamente por la desarticulación de los pueblos. La ganancia fue haber pensado en un bien común para todos. De los yanaconas se unen y dicen, vamos a entrar a esa sola casita, vamos a hablar en un solo lenguaje. ¿Y cómo se ganan esos liderazgos? Pues nosotros ya no podríamos llegar a dirigir ya nuevamente, sino a aconsejar. Pero me parece muy importante que se haya ganado, por ejemplo, que los profesionales indígenas regresen al macizo colombiano a proteger los espacios, pero no los espacios de los árboles y de los ríos, de la laguna, no, de todos los espacios que hay allá. Les contaba, desde el agua, la agricultura, del aire, la biodiversidad, el conversatorio. Esa es una ganancia, pero cuando nosotros fundamos el Cabildo Mayor Yanacola, dijimos, vamos a hacer un Cabildo Mayor Yanacola para proteger a estas comunidades que son milenarias, porque no eran comunidades que habían nacido del capricho, sino que llegaron con el acompañamiento a la conquista con Sebastián de Belalcázar
y se quedaron en los alrededores de Popayán y los tiraron a una área que no producía comida, sino puro tierra amarilla para hacer ladrillos. Ellos tenían su objetivo de hacer la ciudad. Y cuando uno va y camina por ese espacio, no, pues ¿cómo pensar que una jerarquía española metía a los pobres indígenas? Y Juan del Valle les compró la primera finquita, pero esa finca también la cogieron los terratenientes en Popayán. Los indígenas se fueron yendo a las cordilleras y se quedaron en las cordilleras y empezaron a fundar ya sus pueblos. Y al estar en esos pueblos, resistieron la opresión, resistieron el olvido, resistieron hambre, miseria, tristeza, dolores. Inclusive hubieron muchos pueblos que llegasen a la familia a morir sin reconocimiento social. Pero para nosotros es un triunfo haber pasado por la construcción del plan de vida. Pero seremos mentirosos al decir que ese plan de vida era Yanacono. Vino con el acompañamiento de los compañeros guambianos o Misak, y ahí se sacó una copia y haga de cuenta esta ruana, pues esta ruana me cansa, yo me la pongo y vamos a matar el frío. Pues entonces, si ese plan de vida contribuye a que la casa nuestra la podamos organizar dentro de esas metas, pues organicémoslo. Entonces ya no fue únicamente el pueblo Misak, sino el pueblo Yanacono, y pasó al pueblo Nasa, que hoy ha sido muy importante. Pero aún así, mi doctora, compañeros que nos escuchan, compañeras, la lucha no reivindica la existencia de los pueblos. Hay mucha tristeza por la violencia. Resistimos con los planes de vida. Están proyectados para sus tiempos, pero si el sistema económico y la guerra sigue, estos pueblos tienden a desaparecer. Entonces lo que queremos es, a través de la Guardia Indígena, seguir protegiendo a la población indígena en el Cauca y seguir protegiendo a los sistemas organizativos propios que tenemos. No desconocemos realmente que el Cabildo Mayor sea una figura central, aunque nosotros nacimos 5 organizaciones, para que se den cuenta que los planes de vida cómo contribuyen. De esas 5 organizaciones que tuvimos, hoy hay 31 comunidades indígenas en Colombia, porque el plan de vida decía era protégese hasta el último ser humano que esté en el país o a nivel internacional, pero no se puede escoger a nadie. Y ahí es donde se habla la famosa cobija Yanacona, que tiene que cubrir hasta el hombre más indefenso, hasta el hombre más fuerte, hasta el hombre más débil. Entonces, en ese sentido, la población Yanacona se ha ido yendo más amplio, pero gobernándose bajo un mismo principio, la misma casa, que es el Cabildo de Yanacón, sin olvidar las raíces y costumbres de los pueblos ancestrales, recuperando lo que se quedó en la cordillera de los Andes, lo que tuvieron los incas, lo que tuvieron los antepasados. Ahora en Río Blanco nunca se conocía la huipala, yo ya orgullosamente se pone la huipala, porque esos 7 colores significa el azul el mar, el rojo la sangre, el verde la naturaleza, el amarillo la producción de los frutos, y lo morado, lo hermoso, la floricultura. Entonces la gente ya ha ido tomando conciencia y dice, pero los indios hoy paran la bandera, la huipala, pero los que no conocen la maltratan. Pero ya todo el mundo se ha tomado conciencia de que el pueblo andino era muy protector, pero la grandeza nuestra es que llegamos a los planes de vida para proteger a estas comunidades que hace como más de 5.000 años existieron en la cordillera de los Andes. Y lo que les planteaba yo, gracias a maestro Fran Faust, eso fue una contribución mínima. Yo digo, bueno, a mí me gustaría haber sido Quillacinga, pero es que resulta que la etnografía apunta a que todo era de la cordillera de los Andes, como estamos dentro del contexto rural donde habitan los compañeros indígenas en la cordillera de los Andes. Pero todo el colombiano que no conoce los Andes dirán, pues ¿dónde puta era eso? Pues
Y esa cordillera de los Andes viene desde la Patagonia, pasa por todos los países, llega a Colombia, se va para Venezuela y arranca para Alaska. Esa es la cordillera de los Andes. Así se dividían en tres. En ese sentido, seguimos cultivando, protegiendo. Uno de los pilares fundamentales es que los indígenas ya están produciendo la propia agua, envasando la propia agua para traérsela a las ciudades. Eso está haciendo el Cabildo Mayor de Yanaguana. El Cabildo Mayor está, una de las sabidurías ancestrales dentro del plan de vida, dijo, vamos a proteger las semillas, pero las están recogiendo, las están transformando en harinas y se las están llevando a los niños. Eso es tener planificación. Pero también se está sacando material para que quede registros y memorias, porque un pueblo sin registros y memoria es un pueblo que tiende a desaparecer. Porque si no se sabe la vida del abuelo o del bisabuelo y la historia, pues mucho menos va a ser su grandeza. Y en ese sentido, quiero contribuir a que los planes de vida siempre se hicieron con esa esperanza de poder sacar de la trama para nuestros pueblos, porque los planes de vida permiten una dinámica que cuide, protege, se solidarice y exija al Estado. Pero más que exigir es llevar para la casa lo del mercadito hacia nuestros padres. Entonces uno con un mercadito pues llega feliz y la familia se pone feliz. Y así pasa con todas las obras. Y en ese sentido pues yo contribuyo a decir que los planes de vida son, como arranqué la conversación, son de la fuerza de nuestra mano, pasa al corazón y se transforma para el conocimiento de la sociedad. En eso cerraría el mensaje. Bueno, muchísimas gracias, don Omar, precisamente por este espacio, por compartirnos esta experiencia tan, pero tan hermosa y que también contribuye a la memoria, ¿no? A la memoria histórica, no solamente de la comunidad indígena, sino también de las personas que somos, que estamos fuera de la comunidad, pero que también debemos reconocer todos esos procesos que ustedes han adelantado. Y qué hermoso poder nosotros cerrar entendiendo y comprendiendo que el liderazgo transformacional no solamente se basa en la protección, en la conservación, sino en la salvaguarda de lo que somos y tenemos hoy, de lo que caminamos en los territorios y cómo contribuimos cada uno desde la fuerza, desde la mano, desde el tejer, a transformar también esos territorios y a concebir también desde el respeto, el reconocimiento de la diversidad. Muchísimas gracias, don Omar, por haber participado de este espacio que está pensado para nuestros estudiantes del curso Proyecto de Vida. Y desde la ciudad de Tunja, le enviamos un abrazo unadista, agradeciendo, porque sin usted no hubiésemos podido entender y comprender la importancia que tienen los planes de vida desde un ejercicio del resguardo Yanacona que nos permite entender y comprender lo que se está gestando en cada uno de los lugares más recónditos de Colombia. Un abrazo inmenso. Gracias, mi doctora. Es que usted me hace recordar que la minga es la riqueza de los pueblos indígenas que contribuye a generar ese diálogo. La minga es la que permite el reconocimiento de la lucha de los pueblos. Pero también la sociedad colombiana tiene su minga, que es que nos vengan a visitar al Cauca, que vengan a compartir con nosotros ese andar, es escuchar a los pájaros, es escuchar al río, a los ríos, es venir a hablar con los mayores, es venir a ver esas grandezas del río Cauca, el río Magdalena, el río Putumayo, el río Paquetá, que los hemos protegido por muchos siglos. Pero ahí estamos haciendo minga, mi doctora. Eso le quería cerrar con ese
con ese bello tema que hablamos del plan de vida, porque si no hubiéramos pensado en Minga, no hubiésemos llegado a donde estamos. Así como los compañeros llegaron a la constituyente y se incluyeron dentro del sistema más rancio de este país y permitieron que les aprobaran la ley 60, por ejemplo. Pudieron decirle a la constituyente, mire, que los pueblos indígenas se les debe reconocer porque la OIT en los parágrafos estos dice que los pueblos indígenas no se los puede maltratar. Y eso era lo que necesitábamos y aquí estamos. Muchísimas gracias y que Dios la bendiga y la proteja y a todos un gran abrazo.